decir, conductas previstas en una ley administrativa que establecen cierta actuación indebida de los servidores públicos y de los particulares y que conducen a una sanción. O sea, si nos preguntamos cuáles son las consecuencias de una conducta que tenga que ver con un incorrecto desempeño del servicio público, pues hay consecuencias en el ámbito administrativo y hay consecuencias en el ámbito penal. Hay que marcar de manera muy clara esa diferencia. ¿Por qué es tan relevante hacer esta diferencia? Porque incluso hay algunas sanciones administrativas, como veíamos la semana pasada, que en su tipología o en su tipicidad, en su construcción normativa, se parecen e incluso en algunos casos se llaman igual a como lo tenemos en los códigos penales. Y puede surgir una confusión, ¿no? Y entonces podría llegar a darse que en el ámbito administrativo, por ejemplo, una persona sea declarada no responsable de un peculado, pero en el ámbito penal sí sea responsable sobre la misma conducta de ese peculado. Y esto responde a que, si bien tienen la misma denominación, su conformación estructural es distinta. Es decir, lo que tenemos por peculado en el ámbito administrativo tiene ciertos elementos, tiene cierta descripción, y el peculado que hay en el ámbito penal pues tiene una construcción diversa, ¿no? O, por el contrario, podría ser que una persona sea declarada responsable en el ámbito administrativo, pero en el ámbito penal se le declare absuelto en un juicio seguido por una conducta que aparentemente es la misma, pero que al final no lo es, ¿no? Entonces, hay dos ámbitos, un ámbito administrativo, un ámbito penal, que siguen procedimientos paralelos. Y tocaremos el punto relativo a cómo es que se sigue ese procedimiento en el ámbito administrativo y cómo es que se sigue ese procedimiento en el ámbito penal. La semana pasada alcanzamos a comentar pues cuáles son las faltas administrativas que se consideran como no graves en la legislación general, que de hecho en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para el Estado de Morelos contiene exactamente la reproducción de lo que está en la norma general, ¿no? O sea, las faltas no graves y las graves son exactamente las mismas. De hecho, la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas en el Estado de Morelos, cuando habla de las faltas administrativas graves, hace una revisión expresa a lo que dispone la general. O sea, la norma en el Estado de Morelos dice claramente que las responsabilidades por faltas graves serán las que están establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, la semana pasada distinguíamos esa situación de faltas no graves previstas en la ley, que igualmente van a conducir a una sanción. Y comentábamos que la realidad es que las sanciones por las faltas no graves son pues, casi tan fuertes o tan importantes como las que hay en las faltas graves. O sea, realmente la única diferencia es que en las faltas graves está la multa, en las no graves no hay multa, pero sí hay suspensión, destitución, inhabilitación y una reparación patrimonial de los daños causados. Y lo que varía, en cierta forma, pues son la duración en la imposición de esas sanciones, que ya lo comentaremos en un momento también, ¿no? Sin embargo, pues sí hay un ámbito pues especialmente delicado en cuanto a aquellas consecuencias que los servidores públicos podemos asumir en virtud de un actuar indebido, ¿no? O en virtud de un procedimiento que se nos lleve en esa materia. Empezamos a comentar también de manera breve acerca de las faltas graves que están contempladas dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que, como les comenté hace un momento, la Ley General, la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, lo que hace es una remisión expresa al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuanto a las faltas graves. Por razón de tiempo, pues no vamos a alcanzar a explorar la construcción normativa de cada una de las faltas graves que están contempladas en la ley general. Sin embargo, pues habíamos comentado la semana pasada sobre algunas, por ejemplo, el cohecho, ¿no? Esta creo que es una de las que pues, más comúnmente se da dentro del ámbito del servicio público, pues en materia del pago de ciertos sobornos o recibido por parte del servidor público algún beneficio no comprendido en su remuneración, el cual puede ser no solamente dinero, sino también valores, bienes muebles, inmuebles, puede ser incluso la adquisición de algún bien en un precio notablemente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, incluso puede ser servicios, ¿no? Que se ofrezca alguna especie de servicio, empleos y demás beneficios indebidos para sí, o no solamente para el servidor público, sino también para terceras personas
con una amplitud en cuanto a aquellos que podrían verse beneficiados por este tipo de conducta, que comprende a cónyuge o cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o socios o sociedades de las que el servidor público, las personas referidas, formen parte, ¿no? Entonces, ese cohecho, desde el ámbito del servidor público, se denomina de esa forma como una falta administrativa grave, y los particulares en materia administrativa cometen soborno, se le denomina soborno, ¿no? O sea, la otra parte que se requiere para que se dé el cohecho, pues es precisamente ese soborno. Cabe aclarar que dentro de este tipo administrativo, si ustedes pueden visualizar en la primera parte en cuanto a los verbos vectores, no necesariamente tuvo que haber aceptado, recibido el beneficio, sino con el simple hecho de haberlo exigido o pretenda obtener, o sea, aun cuando no se haya materializado la entrega, por haber exigido esa cantidad de dinero o ese beneficio indebido o ese servicio o demás, ya se configura el cohecho, ¿no? Entonces, es un tipo administrativo que no requiere propiamente de una consumación material, ¿no? O sea, no requiere de un resultado material, por así decirlo, sino que con el simple resultado formal, la simple exigencia de ese beneficio ya permite configurarlo como tal, ¿no? Bueno, y en ocasiones se da, pues en el ámbito policial pudiera llegar a darse también, por esa cuestión en la que ahora, pues a través de las redes sociales hay demasiados ojos puestos sobre el desempeño del servicio público, pero no solamente en ese ámbito, también en oficinas gubernamentales en las que para la realización de algún trámite se solicita pues algún tipo de beneficio por parte de los servidores públicos para obtener algún tipo de ventaja por encima de las demás personas que se encuentran, por ejemplo, en un procedimiento de licitación, pues también se pudiera llegar a exigir algún tipo de cantidad o algún tipo de beneficio a favor del servidor público, ¿no? Entonces, hay una amplitud muy grande en cuanto a la comisión del cohecho que se puede llegar a dar y que ameritaría una sanción de corte administrativo. También hablamos del peculado, ¿no? Y también es uno de los tipos que pues comúnmente escuchamos en el ámbito del desvío de los recursos públicos, que en materia administrativa, repito, tiene una configuración distinta a la que existe en materia penal. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el peculado es cometido por el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico y en contraposición a las normas aplicables. ¿En qué difiere el peculado administrativo del peculado penal? Que bueno, al final vamos a ver cómo se configura el peculado en materia penal. Sin embargo, adelantando un poco, en materia penal el peculado se da cuando hay cierto recurso destinado para un fin específico y el servidor público lo utiliza para otra cosa, generando un beneficio a favor de sí mismo o para un tercero. Pero ahí el recurso ya está etiquetado, ¿no? Es un recurso que viene etiquetado para alguna finalidad y el servidor público lo utiliza para otra. E incluso hemos llegado a ver resoluciones que nos han sorprendido en materia penal, por ejemplo, pues desde el punto de vista del amparo, en donde a un presidente municipal se le vinculó a proceso por un peculado, porque al final de año, pues algo de lo que comentaban ustedes la semana pasada, ¿no? Este presidente municipal al final de año se da cuenta que no tenía dinero para pagar aguinaldos, primas vacacionales y demás al personal del ayuntamiento y decide tomar el dinero que era de un fondo que se llama fondo de aportaciones. Y el fondo de aportaciones es un fondo de carácter federal que viene sumamente etiquetado, ¿no? ¿A qué me refiero con que viene etiquetado? Con que pues ese dinero está destinado a un fin específico que la federación ha dispuesto a través de 8 diferentes fondos de participaciones que están contemplados en la ley de coordinación fiscal, y a las entidades federativas y a los municipios no les está permitido por mutuo propio cambiar el destino de ese recurso, ¿no? Entonces, este presidente municipal agarra el dinero del fondo, de uno de los fondos de aportaciones, precisamente era del Fondo para la Infraestructura de Infra, lo toma, lo pasa a participaciones, ¿no? Toma de la cuenta de aportaciones, lo transfiere a participaciones, que las participaciones son de libre disposición para los estados y los municipios, y con ese dinero le paga a los servidores públicos del ayuntamiento lo correspondiente al aguinaldo y demás. Entonces, en virtud de esa conducta, ese servidor público fue llevado al procedimiento de carácter penal por el delito de peculado, y él lo que argumentaba es que no se había obtenido un beneficio. Decía, oye,
pues es que es un dinero que utilicé para pagar a los empleados del ayuntamiento su aguinaldo y lo que les corresponde por su trabajo desempeñado. Sin embargo, se le vincula proceso, él recurre al amparo, se le niega el amparo, se va a la revisión ante el tribunal colegiado y el tribunal colegiado le niega la revisión, le niega el amparo, confirma la negativa de amparo, señalando que era un recurso que estaba destinado para beneficiar a los habitantes de ese municipio, pues a través de precisamente las acciones que derivan de ese fondo específico, y al haberlo desviado del carácter para el cual estaba destinado, pues sí resultó en beneficio precisamente de los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? O sea, era un dinero que estaba destinado a realizar obras a favor de los habitantes del municipio, porque los fondos de aportaciones tienen como parte de sus objetivos abatir la pobreza, y lo había desviado de ese cauce para pagarle a los empleados del ayuntamiento, y por lo tanto se le niega el amparo por el vinculado, ¿no? Entonces, por eso yo les comentaba la semana pasada que hay circunstancias muy específicas que habrá de tenerse en consideración. En el ámbito administrativo nos dice: autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para terceras personas de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, ¿no? Y en materia administrativa también hay un tipo que se llama desvío de recursos públicos, que se parece más al peculado en el ámbito penal. Nos dice lo siguiente: será responsable del desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, ¿no? Entonces, la diferencia entre el peculado y el desvío de recursos públicos en materia administrativa se sustenta precisamente en esa cuestión del desvío del recurso. Si se fijan en el peculado administrativo, no lo dice como tal: se solicita o realice actos para el uso o apropiación de los recursos públicos, materiales, humanos o financieros. Mientras que en el desvío de recursos sí es un recurso que está destinado a un fin específico, y el servidor público solicita la entrega o la realización de actos para que esos recursos sean asignados o desviados del fin al cual estaban sometidos, esto sin tener un fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, ¿no? Y con ello recordamos, por ejemplo, cuando sucedió el lamentable suceso en 2017 del temblor en la Ciudad de México, pues se criticaba mucho porque venía precisamente un procedimiento electoral, ¿no? Y en ese procedimiento electoral, pues había destinado ya el recurso que correspondía a cada uno de los partidos políticos para que estos pudieran llevar a cabo el procedimiento de campañas. Y entonces, ante la catastrófica situación que ocurrió no solamente en la Ciudad de México, sino también en Oaxaca y otras entidades federativas, pues la ciudadanía, los medios de comunicación, diferentes asociaciones le pedían a los recursos públicos que donaran ese recurso que les había sido destinado para campañas en favor de las personas que habían resultado perjudicadas, ¿no? Y por ahí algunos legisladores pues decían: no podríamos llegar a eso porque podríamos incurrir en un hecho incluso de carácter ilícito, y esto era criticado por algunas personas, ¿no? Decían: bueno, pues es que ¿cómo es posible que ese dinero, si es para campañas, mejor que sea destinado para las personas que han salido damnificadas de este tipo de acontecimientos? La realidad es que si no se sigue un procedimiento legal adecuado, que era parte de lo que argumentaban en algunos casos, y claro, había también algo de desidia de efectuar finalmente los procesos legales correspondientes, pero si no eran llevados a cabo de manera adecuada, pues el servidor público no puede simple y sencillamente por su mera voluntad tomar ese recurso sin tener un fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables, desviarlo y aplicarlo en otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría cometiendo no solamente faltas administrativas, sino también hechos delictivos. Claro, les comentaba, sí hay procedimientos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Puede haber una solicitud de aprobación por parte del Congreso de la Unión, puede haber la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación cuando se trata de fondos públicos federales o del órgano fiscalizador, etcétera. Pero si no se sigue ese procedimiento, que puede tener también un ámbito burocrático, se podría llegar a incurrir en alguna de estas conductas. Además de ello, además del cohecho, el peculado y el desvío de recursos públicos, como faltas administrativas graves, también está la utilización indebida de información, cuando siendo servidores públicos tenemos acceso a información privilegiada y pudiéramos llegar a utilizarla para beneficiar a terceras personas o entregársela a terceras personas. Por ejemplo, sucedía en algunos casos en ciertas instituciones policiales, me comentaban que había personas que estaban
custodiando los informes policiales homologados y esta persona pues se los entregaba a los defensores particulares, ¿no? Que se los solicitaban y eran utilizados en las audiencias en contra del Ministerio Público, ¿no? El abuso de funciones, como parte también de las faltas graves, cuando se realiza un uso excesivo de las facultades que nos ha sido conferida por parte de una legislación o por parte de la Constitución. La actuación bajo conflicto de interés, cuando sabemos y conocemos que existe una circunstancia en la cual pues tendríamos que haber hecho una declaración de conflicto de interés o haber llevado un procedimiento adecuado para no incurrir en algún tipo de falta. La contratación indebida de servidores públicos o de particulares que por alguna causa se encuentren inhabilitados, pero no solamente de ellos, sino también de aquellas empresas, por ejemplo, que entren en procedimientos de licitación o adjudicaciones públicas, a sabiendas de que se encuentra impedida en razón de una ley o por virtud de una determinación que la ha inhabilitado, ¿no? Una empresa que ha resultado inhabilitada por un procedimiento administrativo y que a sabiendas el servidor público de esa inhabilitación contrata a la empresa, ¿no? Que también la pueden llegar a cometer los particulares que buscan precisamente esa contratación, y no solamente eso, sino que además pues se podría llegar a dar cuando la propia empresa utiliza a un prestanombres porque pues ha sido inhabilitada, ¿no? Me inhabilitaron a mí, pero utilizo a una tercera persona jurídica, a una tercera persona moral para poder participar en ese procedimiento de adjudicación de algún tipo de beneficio. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, y hay que tener mucho cuidado con esta falta, porque pues bueno, a partir de este año ya se emitieron los lineamientos para la declaración patrimonial. Pues ya prácticamente todos los servidores públicos, sean federales, estatales, municipales, de cualquier orden de gobierno, sean de la administración pública centralizada, sean de alguno de los poderes judicial, legislativo, sea de un organismo autónomo, de instituciones de seguridad pública, todos los servidores públicos tienen que rendir su declaración patrimonial. El enriquecimiento oculto se da cuando en la declaración patrimonial se omite información que pues pudiera estar relacionada con nuestro patrimonio, ¿no? Cuando estamos omitiendo información, perdón, no sé, ¿hay una pregunta por ahí? Creo que no. Bueno, entonces les comentaba, podría darse cuando omitimos información relacionada con nuestro patrimonio en la declaración patrimonial. Y bueno, uno podría pensar cuando rinde su declaración patrimonial que nadie la va a verificar, ¿no? La realidad es que los órganos internos de control, la Contraloría, las unidades de investigación, tienen la facultad de llevar a cabo ciertas revisiones aleatorias de las declaraciones patrimoniales que realizamos y verificar si el contenido de esa declaración patrimonial es cierto o si omitimos cierta información, ¿no? Puede incluso llevar a cabo visitas domiciliarias para verificar si realmente hay una congruencia entre el patrimonio que hemos declarado en nuestra declaración y lo que realmente tenemos, o de los bienes que nos conducimos como propietarios. Entonces, pues a nosotros nos ha sucedido que de repente los servidores públicos no se toman con tanta seriedad el tema de las declaraciones patrimoniales y a veces nos está comiendo el tiempo, ¿no? Porque tenemos el mes de mayo. O sea, mayo es el mes para rendir tu declaración patrimonial, y entonces la verdad es que esperamos como mexicanos hasta el último día para rendirla, y a veces la hacemos ahí lo más pronto posible y a veces pues por no tener los datos concretos omitimos información, ¿no? Pues sabes que yo no me sé el número de esta tarjeta de crédito, entonces no la voy a poner, y es una tarjeta de crédito en donde debo una X cantidad de dinero por la adquisición de ciertos bienes que tengo dentro de mi patrimonio. Y entonces ahí es cuando surge este tipo de circunstancias. Este tipo administrativo se parece a un tipo penal que se llama enriquecimiento ilícito, pero hay ciertas diferencias sustanciales, ¿no? No por el hecho de haber ocultado información en mi declaración patrimonial significa que cometo enriquecimiento ilícito, sino que cometo enriquecimiento oculto, que también hay una circunstancia ahí de sanciones importantes, ¿no? Porque al ser una falta administrativa grave, pues ya la inhabilitación, destitución, suspensión y la multa tendrán una variación en cuanto a la imposición que se dé en el ámbito administrativo. Pero además también hay ocultamiento de conflicto de interés. ¿Cuándo se da el ocultamiento de conflicto de interés? Pues precisamente cuando omitimos la información relacionada con cierta contratación en la que evidentemente puede haber una situación de parcialidad por haber alguna relación con la persona a contratar o haber alguna circunstancia previa que impida tener precisamente pues esa balanza equilibrada, ¿no? En cuanto a las decisiones que se pueden llegar a tomar.
Si ustedes recuerdan, en virtud del establecimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas, pues esencialmente los servidores públicos estamos sumamente obligados a rendir declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés en la que además manifestamos si pertenecemos a alguna sociedad, si pertenecemos a alguna agrupación, si somos socios de alguna empresa o demás circunstancias que tienen que ser manifestadas para determinar pues si nuestro trabajo se relaciona con ello, ¿no? Y el tráfico de influencias cuando en virtud de digamos, de una posición política, sea real o simulada, pues nos aprovechamos para obtener. Además de estas faltas administrativas graves, la ley general también prevé el encubrimiento cuando pues evidentemente realizamos actos para que no se descubra a quien esté cometiendo una falta administrativa grave, un hecho ilícito, un hecho de corrupción. El desacato que se da cuando no cumplimos los requerimientos que nos realizan las autoridades relacionadas con derechos humanos, las autoridades relacionadas con la fiscalización de la cuenta pública, y somos sujetos obligados a rendir esa información, ¿no? O sea, por el simple hecho de no proporcionar esa información de manera adecuada, cometemos el desacato, ¿no? Cuando se haya aplicado alguno de los medios de apremio previstos en la ley. Y la obstrucción de la justicia que se da cuando precisamente evitamos que alguien pues interponga una denuncia por alguna falta administrativa, obstaculizamos precisamente la investigación de esa falta administrativa o de alguna manera coaccionamos a los testigos, evitamos que se descubran elementos probatorios para poder establecer ese hecho. Entonces por ahí creo que hay una pregunta de los usuarios, o no sé si me podría apoyar doctora Rumbo para poder poner silencio a... Ya está, creo que ya está. Ya, creo que ya. Muy bien, estas son las faltas administrativas graves que prevé la ley general. Yo la verdad les insisto, y les había comentado la semana pasada, que al ser una actividad que estamos realizando, tenemos que saber cuáles son las responsabilidades por las que podemos responder. Yo casi estoy seguro, porque la verdad es que aún estando en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues hay parte de nuestro personal que no se ha echado un clavado en la Ley de Responsabilidades Administrativas para saber por qué conductas podría llegar a incurrir, ¿no? A pesar de que pues se dan los cursos de capacitación y demás. Pero pues sí es relevante que ustedes analicen de manera detallada su contenido y visualicen, ¿no? Por ejemplo, si trabajan en un determinado grupo, pues determinar cuáles son los riesgos más importantes en cuanto a este tipo de faltas que se podrían llegar a dar, ¿no? Saber en qué tipo de faltas podría llegar a incurrir el personal y con base en ello, pues trabajar en estrategias para prevenir que se lleguen a dar este tipo de conductas, establecer candados, establecer mecanismos de protección. ¿Para qué? Para que finalmente no seamos sancionados respecto a esto, ¿no? Bien, también habíamos comentado que hay faltas de particulares, que era una de las novedades por las cuales esta ley, que antes se llamaba Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, ¿no? Había una ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, había una ley estatal de responsabilidad de los servidores públicos, pero pues al llamarse de esa forma, daba la apariencia de que estaba destinada única y exclusivamente a aquellos que tenían el carácter de servidores públicos. Pero dijimos, bueno, hay que incluir a los particulares que también podrían llegar a cometer este tipo de conductas, y en razón de ello, bueno, pues lo que se hizo fue cambiar la nomenclatura de la ley, hacer una ley general de responsabilidades administrativas con sanciones claras, con conductas o figuras típicas claras, y un procedimiento pues también sumamente claro. Y en virtud de ello se hace esta ley considerando las faltas de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, ¿no? Los actos de particulares propiamente. ¿Cuáles son algunas de las conductas de los particulares? Bueno, pues habíamos dicho que el servidor público comete un cohecho, pero cuando el servidor público comete un cohecho porque recibe una cantidad de dinero, pues del otro lado habrá un particular que lleva a cabo un soborno. Y el soborno no solamente se da por entregar un beneficio, ya sea económico, ya sea un servicio, ya sea una donación, etcétera, sino que el soborno también se da cuando el particular promete u ofrece algún tipo de beneficio indebido, a que se refiere al artículo 52, hablando de los beneficios económicos, valores, ventas a precio menor al que está establecido en el mercado, donaciones, servicios, etcétera, a uno o varios servidores públicos directamente o a través de terceros también podría ser, a cambio de que dichos servidores públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con su
funciones o con las de otros servidores. O bien que abusen de su influencia real o supuesta con el propósito de obtener o mantener para sí mismo o para un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de que el servidor público acepte o reciba el beneficio o resultado obtenido, ¿no? Es decir, a pesar de que son conductas que evidentemente tienen una conexión, porque por un lado tiene que estar el cohecho de parte del servidor público y del otro lado está el soborno, se podrían llegar a dar de manera autónoma. ¿Cómo? Pues por ejemplo cuando el particular ofrece una cantidad de dinero y el servidor público no la acepta, pero el particular, no por el hecho de que el servidor público no la acepte o no la reciba, no va a cometer soborno, ¿no? O sea, sí lo comete, independientemente de que lo reciba o no lo reciba. Precisamente la semana pasada nos ponían a disposición a una persona que fue detenida en flagrancia porque llegó ante una institución policial a querer pagar una cantidad de dinero para la devolución del vehículo, ¿no? Y pues llegó, de hecho un abogado llega directamente a la ventanilla de recepción de la oficina policial y dice, oye, pues vengo por la devolución de este vehículo y aquí están 5,000 pesos para que me lo devuelvan. O sea, sin más ni más, no precisamente en el sentido del pago de multas, sino a modo de soborno. Y entonces, en virtud de ello, pues se configuró además un delito que se llama cohecho, ¿no? En materia penal, tanto el que comete el particular como el que comete el servidor público reciben la misma denominación. En materia administrativa cometen soborno. Muy bien, además del soborno está la participación ilícita en procedimientos administrativos, que pues, no es muy común en el ámbito de la corrupción en México, que las empresas o personas jurídicas busquen a través de actos ilícitos obtener licitaciones, obtener adjudicaciones, obtener algún tipo de contrato con el ámbito público, y esto pues lo realizan a través de ciertos procedimientos ilegales, ¿no? Entonces se incurre en esa participación ilícita cuando el particular realice actos u omisiones para participar en los mismos, sean federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de la ley o resolución de autoridad competente se encuentre impedido o inhabilitado para ello, ¿no? El particular comete participación ilícita en procedimientos administrativos y si se da la contratación y el servidor público sabe que está inhabilitada, comete la contratación indebida, ¿no? Y ambos estarán incurriendo en faltas que ameritan una sanción de carácter administrativo. De igual forma se considerará una participación ilícita cuando estas personas, algo que ya les comentaba anteriormente, cuando estas personas que han sido sancionadas utilizan a otras personas, a otras entidades físicas o jurídicas que no estén inhabilitadas para participar en ese tipo de procedimientos federales, locales o municipales, con la finalidad de que obtengan total o parcialmente los beneficios derivados de dichos procedimientos, ¿no? Cuando una empresa que ha sido inhabilitada, pues utiliza un prestanombres para poder entrar en otra licitación y obtener un beneficio. En ese caso, tanto la empresa que se ha prestado para poder participar en ese procedimiento como la empresa que está encontrada inhabilitada van a ser sancionadas por este tipo de faltas particulares en conflicto con la ley, ¿no? Y también está el tráfico de influencias, que lo comete el particular, que precisamente para inducir a la autoridad a realizar algún acto propio de sus funciones, utiliza esa influencia, poder económico político, ya sea real o ficticio, ¿no? O sea, el particular que de repente, pues hay una cantidad exorbitante de videos en las redes sociales y en YouTube, en donde el agente policial pues va a llevar a cabo una detención de un sujeto y él dice, oye, pues tú no sabes quién soy yo me llevo muy bien con el gobernador o con el presidente municipal y vas a perder tu trabajo. Tratan de utilizar ese tipo de influencia, ya sea real o ficticia, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja o para causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor público del resultado obtenido, ¿no? Entonces, pues igual puede llegar a suceder, aunque el servidor público no haga caso a ese tipo de presión a través de una supuesta influencia, ya sea real o ficticia, se llega a dar este tráfico de influencias en el ámbito de los particulares que cometen este tipo de conductas, ¿no? Como parte precisamente de las faltas de particulares que se pueden llegar a dar. Y además de estas, pues hay otras tantas que podrían llegar a cometer los particulares, como es el caso de la colusión, cuando ciertas empresas o particulares se reúnen para llevar a cabo procedimientos ilícitos y obtener ventajas indebidas en licitaciones, adjudicaciones y demás. El uso indebido de recursos públicos, cuando el particular recibe ciertos recursos con el objeto de aplicarlos en algo específico y los manejan o los desvían de forma distinta, ¿no? Para apropiarse de ellos, o bien no rinden cuentas de manera adecuada, ocultan información,
También se puede llegar a dar en el ámbito privado la contratación indebida de servidores públicos, que pues bueno, en ese caso los servidores públicos, pues en muchas ocasiones hay un término por el cual no puedes trabajar en cierto ámbito. Por ejemplo, en nuestro caso, habiendo trabajado en el Ministerio Público, cuando salimos del Ministerio Público, tenemos que esperar un año para poder participar en litigios y desempeñarnos como tal en materia penal. Y entonces se puede llegar a dar que alguna empresa contrate, por ejemplo, un Ministerio Público que tenga conocimiento específico sobre un caso en el cual tiene interés y hace un uso indebido de esa información, ¿no? Entonces se puede llegar a dar esa contratación indebida, siendo que pues, tiene que existir ese elemento a sabiendas de que no se debe dar esta circunstancia. Y ahora que vienen los procedimientos electorales, también, además de lo que está previsto en las leyes electorales, porque existe todo un cúmulo de faltas administrativas electorales, existen delitos en materia electoral previstos en las leyes especiales, pero también la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé faltas administrativas de particulares, les llama en situación especial. ¿Quiénes son los particulares en situación especial? Los candidatos a cargos de elección popular, precisamente. Pero no solamente ellos, también los miembros de los equipos de campaña electoral o de transición entre administración del sector público y de líderes de sindicatos del sector público, en los cuales estas personas exijan, soliciten, acepten, reciban o pretendan recibir algunos de los beneficios que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Beneficios financieros, económicos, en especie, venta de inmuebles a un precio menor del que está determinado, ya sea para sí, o sea, para el candidato, los miembros del equipo de campaña, o para cualquiera de su equipo, ya sea para la campaña electoral, ¿no? Para alguna de las personas que se encuentren comprendida dentro de lo que hemos mencionado anteriormente, de su cónyuge, de alguno de los parientes colaterales, de socios, personas para tener relaciones afectivas, a cambio de otorgar o ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público. Es decir, ese candidato que les dice, oye, yo necesito que me des $1,000,000 para mi campaña y te prometo que cuando gane te voy a dar todas las licitaciones que tengan que ver con el ámbito de lo que tú realices, ¿no? O de repente nos tocó escuchar el candidato que le dice a una imprenta, oye, necesito que me regales, que me dones 50,000 flyers de la campaña y te prometo que cuando yo gane te voy a dar los contratos relativos a la imprenta del ámbito público, ¿no? O el caso más sonado, que seguramente ustedes habrán visto a través de medios de comunicación, el caso de Odebrecht, en el cual, pues precisamente esta empresa brasileña inyectaba dinero, no solamente en México, sino también en otros países, para las campañas políticas, con la promesa de que al ganar, pues iban a recibir precisamente la contratación en el ámbito de explotación del petróleo, ¿no? No solamente en México, comentaba, sino en otros tantos países. Bien, la ley prevé una figura que se llama prescripción. ¿Qué es la prescripción? Cuando ya no hay posibilidad de continuar porque ha transcurrido un tiempo y esa acción deja de tener efectos, deja de tener eficacia, ¿no? O sea, la prescripción implica la imposibilidad de continuar por el simple transcurso del tiempo dentro de una inactividad de alguna de las faltas administrativas. También existe la prescripción en materia penal. Las faltas no graves que están previstas en la ley prescriben en 3 años. Es decir, si después de que se cometió la conducta que está clasificada como falta no grave, transcurren 3 años sin que exista un procedimiento como tal y sin que la autoridad realice la clasificación correspondiente, prescribe. ¿Qué implica que prescriba? Pues que en el ámbito administrativo ya no me van a poder seguir el procedimiento y ya no me van a poder sancionar. Ahora bien, las faltas graves y los actos de particulares relacionados con faltas administrativas graves, esos prescriben en 7 años, ¿no? Lo mismo ocurre, si transcurren 7 años sin que se me haya seguido el procedimiento y sin que haya una clasificación de la autoridad investigadora, pues va a prescribir. En el caso de los delitos, pues tiene reglas específicas, ¿no? En el caso de los delitos es el término medio aritmético que no podrá ser inferior a 3 años. Ya veremos dependiendo de cada uno de los delitos, porque hay delitos que tienen, por ejemplo, de los 2 a los 14 años de prisión, esos son 16 años, prescribe a los 8 años. Entonces tiene reglas específicas que tienen que irse atendiendo de acuerdo al caso concreto y al caso específico que ya iremos viendo. Ahora bien, les comentaba que en materia administrativa, pues hay un procedimiento específico, ¿no? Cada una de las entidades gubernamentales tiene órganos internos de control.
En el caso de la administración pública centralizada, seguramente ustedes habrán escuchado sobre la Secretaría de la Contraloría o la Secretaría de la Función Pública. A nivel federal se denomina Secretaría de la Función Pública, en las entidades federativas hay una Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado o hay una función pública estatal. Ese constituye un órgano interno de control que, además de llevar a cabo funciones de fiscalización de los recursos, ¿no?, de vigilancia en la aplicación de los recursos y los procedimientos adecuados para evitar el desvío de los mismos, pues también tienen unidades de investigación para faltas administrativas. O sea, en el ámbito administrativo, cuando se recibe una denuncia por alguna falta de esta naturaleza, se inicia un procedimiento que recae precisamente en los órganos internos de control. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público hay visitaduría, ¿no? En el Ministerio Público Federal está la visitaduría de la Fiscalía General de la República. Seguramente en el estado de Morelos la Fiscalía también tiene una visitaduría. En el caso de los órganos policiales, normalmente hay comisiones de vigilancia y disciplina o comisiones de honor y justicia, ¿no? Tienen diferentes denominaciones. Pero estos órganos internos de control deben tener básicamente dos unidades: una unidad de investigación y una unidad de substanciación. ¿Qué hace la unidad de investigación? Pues como su nombre lo indica, precisamente conocer sobre la denuncia de la falta administrativa, llevar a cabo todo un procedimiento de investigación para determinar si efectivamente se encuadra o no se encuadra, y una vez que tenga ya toda la información, emite algo que se llama IPRA, que es el informe de probable responsabilidad administrativa. Ese informe de probable responsabilidad administrativa se lo remite a una unidad que se llama unidad substanciadora. O sea, todas las dependencias, independientemente del orden de gobierno de que se trate, sean federales, estatales, municipales, sea de organismos autónomos, sea de dependencias de la administración pública centralizada, sean paraestatales, en fin, deben contar con unidades investigadoras y unidades substanciadoras. La unidad investigadora se encarga de recibir las denuncias, recabar la información y elementos para determinar la clasificación de esa falta y rendir algo que se llama IPRA, Informe de Probable Responsabilidad Administrativa. Esto configura una especie de formulación de la imputación. Ustedes han escuchado en materia penal que hay algo llamado audiencia inicial, ¿no?, para vincular al proceso, y antes de que se llegue al debate sobre la vinculación al proceso se lleva a cabo un acto que se llama formulación de la imputación. ¿Qué hacemos en la formulación de la imputación? Pues el Ministerio Público señala el hecho, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, la clasificación jurídica de la conducta, el nombre de los denunciantes y las características suficientes para que se ejercite el derecho de defensa. Entonces, lo mismo ocurre en materia administrativa. Y la unidad substanciadora, pues, como su nombre lo indica, substancia el procedimiento. En ese procedimiento, los servidores públicos también tenemos ciertas garantías procesales. Tenemos el derecho de defendernos, tenemos el derecho de contar con un defensor, de conocer los elementos que hay dentro de la carpeta administrativa, de conocer todas las circunstancias del caso, de interrogar, de ofrecer testigos, de ofrecer elementos probatorios para nuestra defensa. O sea, se estableció un procedimiento que de alguna manera resguarda los principios inherentes al proceso penal, porque es derecho administrativo sancionador, y tiene toda una secuela procedimental que la unidad substanciadora debe seguir. Al finalizar, si la falta administrativa no es grave, esa unidad substanciadora se encarga de poner la sanción, que puede ir desde un apercibimiento, de una amonestación, ya sea pública o privada, puede ir a través de la imposición de una suspensión, puede ir a la destitución del cargo público, puede llegar a la inhabilitación del servicio público por un tiempo determinado. Si la falta administrativa es grave, en la gran mayoría de los casos, quien va a sancionar no es esa unidad substanciadora. Quien va a sancionar en este caso es el Tribunal de Justicia Administrativa. O sea, esa carpeta o esa clasificación, que hay una nueva clasificación de los hechos, es remitida al Tribunal de Justicia Administrativa para que proceda a la imposición de las sanciones correspondientes. Si se trata de faltas administrativas graves o de conductas de particulares vinculados con faltas administrativas graves, quien va a imponer las sanciones es el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero necesito que tengan claro que cada una de las entidades, cada dependencia va a tener su propia unidad de investigación y su unidad substanciadora, que también será resolutora cuando las faltas administrativas no son graves. En materia de ejecución de los recursos públicos, cuando se trata de algún desvío de recurso o uso indebido o inadecuado del mismo,
Quien tiene una facultad genérica es la Auditoría Superior del Estado o su órgano de fiscalización superior en las entidades federativas. Este órgano es quien va a llevar a cabo la investigación y substanciación del procedimiento correspondiente, y si se trata de una falta grave, como seguramente lo será por incluir el manejo de recursos públicos, deberá de remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa para que éste sea el encargado de llevar a cabo la imposición de la sanción. Muy bien, esa prescripción que comentamos se interrumpe precisamente por la clasificación o calificación que efectúan las autoridades investigadoras cuando rinden ese IPRA, ¿no? ¿Qué contiene el IPRA? Pues la descripción de los hechos, circunstancias de tiempo y lugar de ejecución, la clasificación o calificación que le está otorgando la unidad investigadora, los elementos que hubiese recabado, toda la información correspondiente para ser remitida a la unidad sustanciadora. Bien, también hay una figura que se llama caducidad de la instancia, que la caducidad de la instancia no es que tenga por objeto agotar el procedimiento o finalizarlo, sino que lo que produce es que lo actuado pues deje de tener efectos y se tenga que iniciar nuevamente el procedimiento. Procede a petición del probable infractor cuando se hubiese dejado de actuar sin causa justificada por más de 6 meses dentro del procedimiento. Bien, ¿qué sanciones hay por las faltas administrativas no graves? Les había comentado: amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución del empleo, cargo o comisión, y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en las adquisiciones, arrendamientos o demás servicios que se puedan llegar a dar en el caso de los particulares. Se podrán imponer más de las sanciones, una o más de las sanciones que están previstas en ese artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas, ¿no? Y existe una trascendencia de la falta no grave. Y fíjense, en el caso de la suspensión del empleo, cargo o comisión, esta en las faltas no graves podrá durar de 1 a 30 días naturales. La inhabilitación temporal no será menor de 3 meses ni tampoco podrá exceder de 1 año. En el caso de las faltas no graves, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en consideración. En el caso de las faltas administrativas graves, que como comenté, quien la impone es el Tribunal de Justicia Administrativa, se puede llegar a dar la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución del empleo, cargo o comisión, la multa o una sanción de carácter económico, pero también la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. En el caso de la suspensión podrá ser de 30 a 90 días naturales. Si se da la inhabilitación, esta podrá llegar a ser, en su caso, de 10 a 20 años, atendiendo al monto de lo que hubiese considerado dentro del desvío del recurso, o bien de 1 a 10 años, ¿no? Y en el Congreso pues hay una iniciativa para que incluso en materia administrativa se pueda llegar a imponer la inhabilitación permanente, o sea, una inhabilitación por vida, algo a lo que se ha denominado la muerte civil para los servidores públicos, cuando evidentemente se cometa una falta administrativa grave, sumamente grave, ¿no? Pero también se puede llegar a imponer la sanción administrativa, que esta se da pues precisamente cuando la conducta cometida por el servidor público le genera beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas que hemos comentado, y que esta sanción económica podrá alcanzar hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos, siendo que la sanción económica no podrá ser inferior o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Esa es la base, y de ahí hacia arriba hasta 2 tantos de esos beneficios, ¿no? Pero además de la sanción administrativa, también se llega a imponer una indemnización por daños o perjuicios que se hubiesen ocasionado al erario, lo cual también tendrá que estimarse a través de un dictamen contable. Y en ese caso el servidor público pues va a estar obligado a pagar la totalidad de los daños y perjuicios que han sido causados a las personas, ya sea particulares o del propio servicio público. Esto pues cuando hayan obtenido algún beneficio, lo cual va a incumplir también a aquellas personas que, aún no siendo servidores públicos, hubiesen resultado como solidarios responsables en la comisión del mismo, ¿no? Que también se puede llegar a dar. ¿Cuáles son los criterios que se van a tomar en consideración para imponer una sanción por falta grave? El tiempo que lleva pues desde luego en el orden jerárquico, el empleo, cargo o comisión que desempeña el servidor público, los daños o perjuicios patrimoniales que hubiesen sido causados, el nivel jerárquico y antecedentes del infractor, la antigüedad que tenga en el servicio público, sus condiciones socioeconómicas, condiciones exteriores y medios de ejecución, la reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones, el monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido, como circunstancias, ¿no? En el caso de las personas físicas, cuando se trata de particulares, pues las sanciones que se pueden llegar a imponer son de hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos, y si no lo obtuvo, por el equivalente de la cantidad de 100 hasta 150,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Se puede llegar a dar también la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años. Y desde luego la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública. En el caso de las personas morales, la sanción económica, fíjense, la verdad es abismal para una empresa tener que pagar una cantidad como esta por una falta administrativa, porque va desde 1,000 hasta 1.500.000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, ¿no? Haciendo más o menos el ejercicio, tomando en consideración la unidad de medida y actualización del 2019, que estaba en 84.39, por 1.500.000, nos da 126.730.000 de derechos humanos que el micrófono de alguno de los participantes. Bien, gracias. Muy bien. Entonces, con ello, pues, concluiríamos de manera muy general, de manera muy breve, el ámbito del tema de las sanciones y responsabilidades administrativas. Ya la próxima semana lo que nos resta analizar, lo que nos resta ver es precisamente el ámbito ya penal, ¿no? O sea, las sanciones penales y los tipos penales por hechos de corrupción que se contemplan desde el Código Penal Federal, los que se contemplan en el ámbito estatal, en el caso de Morelos, y platicar un poco sobre lo que sucede dentro de la investigación de este tipo de delitos, quiénes son las autoridades que más denuncian, las formas de recibir las denuncias, técnicas especiales de investigación. Precisamente ayer la Federación publicó un protocolo de actuación para los alentadores de denuncias de circunstancias de corrupción, algo que se conoce como el whistleblower, que es precisamente el denunciante interno que precisamente aporta la información en relación con ámbito de corrupción. Entonces, la semana que viene pues estaremos cerrando precisamente con ese ámbito. Espero haber dado un panorama muy general que pues les permita a ustedes saber un poco más sobre las circunstancias del caso y desde luego pues con la tarea de investigar y de leer esa ley de responsabilidades para saber a lo que nos atenemos los servidores públicos, ¿no? Como les venía repitiendo desde hace 2 sesiones y dice el fiscal anticorrupción de aquí, pues la verdad ser servidor público es una actividad de muy alto riesgo ya en la actualidad por la cantidad de repercusiones que puede tener. Entonces, con ello yo concluiría el día de hoy. No sé si, doctor, hay alguna pregunta en el foro o algún comentario. Bien, pues si no hay preguntas el día de hoy ni comentarios, o todo quedó muy claro o no se entendió nada, pero pues con ello concluiríamos. Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo entonces el próximo martes ya para finalizar nuestro taller. Muchísimas gracias por su tiempo, su espacio y su atención y nos vemos. Que tengan excelente semana.